consternante, es preocupante lo que está pasando en el estado de Guanajuato. Después de que en el 2019, apenas entrando la fracción panista que controla el Congreso del estado de Guanajuato para servir a los intereses del Ejecutivo del estado encabezado por Diego Sinue, volvió a entrar en un incremento, a crear impuestos y a subir los impuestos que ya estaban siendo implementados en el estado de Guanajuato. Apenas cuando entraron hicieron un incremento y crearon impuestos. Regresaron la tenencia, incrementaron impuestos, por ejemplo, a la tasa nominal. Y ahora, para el ejercicio del presupuesto en el año 2020, pretenden crear una ley de ingresos que plantea la creación de nuevos impuestos y el incremento de impuestos ya establecidos. Esto es verdaderamente preocupante, es consternante lo que está sucediendo aquí en el estado de Guanajuato, al contrario de lo que ha venido planteando el gobierno federal para salir de una crisis en la que nos dejó precisamente esos gobiernos del PRI y del PAN, que aplastaron los derechos de las vidas de los mexicanos para atraer inversiones. Hoy se quejan de un tratado de libre comercio que sí verdaderamente plantea rescatar la dignidad que habíamos perdido frente al abuso de inversionistas extranjeros que no daban garantías ni calidad de vida a los mexicanos porque sus gobiernos no venían a defender esa dignidad. Al contrario, venían a aplastar nuestras condiciones y nuestros derechos laborales, de vivienda, de dignidad como ciudadanos de este país para atraer inversiones. Eso ha venido planteando también el propio gobierno del estado de Guanajuato. ¿Y qué hizo en una verdadera crisis social? Al contrario de lo que ha venido planteando el gobierno federal se planteó la misiva de no incrementar impuestos, de no incrementar el precio a combustibles. Se ha mantenido, pero no se ha incrementado. Ha bajado la inflación y además se plantea un tratado de libre comercio para equiparar la condición de competencia entre las empresas que conforman América del Norte. Sin embargo, en el estado de Guanajuato plantean otra cosa muy distinta. Aquí se incrementan, se crean nuevos impuestos. Ya lo hicieron en 2019, se repite en el año 2020, porque quieren recaudar más de 3,900,000 pesos. Hay una crisis en el estado de Guanajuato. Desde tiempos de Márquez Márquez con Enrique Peña Nieto ya era Guanajuato primer lugar en homicidios dolosos. Continúan, se incrementan las extorsiones, se pierden empleos, los emprendedores no pueden emprender, los empresarios pierden sus empresas, los trabajadores pierden sus empleos por la pérdida de las empresas, los ciudadanos y las ciudadanas del estado de Guanajuato pierden patrimonio, pierden propiedad, les han robado sus vehículos, su casa propiedad, les arrebatan sus negocios, les arrebatan sus carteras, les arrebatan las bolsas a las mujeres, te asaltan al salir del banco y asaltan a la propia banca que está establecida en el estado de Guanajuato. ¿Cuáles son esas condiciones que no resguardan la seguridad y la integridad de la economía en el estado de Guanajuato? Y con esa justificación vienen a crear y a incrementar los impuestos, que no les sirvieron además del incremento pasado, además que regresaron la tenencia. No, siguen abonando por un gobierno que verdaderamente está dejando mucho que desear en la sensibilidad que tienen los ciudadanos de Guanajuato. ¿En qué van a implementar esos recursos económicos? Lo van a hacer en las policías penetradas por la corrupción, que tanto desquebrajamiento social de credibilidad tienen, de tanta falta de credibilidad que tienen estos organismos frente a la sociedad. Los ministerios públicos no dan garantía, no dan certeza a los ciudadanos de Guanajuato. Piden que los ciudadanos de Guanajuato vayan a dar su denuncia ante el Ministerio Público, de lo cual no te van a resolver tu caso, porque las estadísticas así lo marcan. De lo cual, además, han venido a servir para nada, porque luego mismos funcionarios le dan la información a los criminales y al salir te vuelven a amenazar. De tal manera que tenemos un tejido de gobernabilidad desquebrajado en el estado de Guanajuato. No hay tejido de gobernanza, no hay tejido ni credibilidad institucional. No repararon en hacer recursos, no repararon en hacer tremendos gastos en la creación de una nueva fiscalía, que pues deberíamos debatir entonces cuáles han sido los resultados de esa inversión tan grande que hicieron en la creación de una nueva fiscalía para ratificar a la misma procuraduría que había venido en el estado de Guanajuato. ¿Y qué pasa con las policías? Pero es que estos mismos gobiernos panistas y del PRI abonaron durante las últimas 3 décadas en reducir el poder del Estado
para liberar el mercado. Y hoy eso es lo que tenemos. Hoy, por esa misiva de que lo único que importa es el egoísmo y el individualismo y que no importa construir en sociedad y que entonces el gobierno nos viene a frenar. Ahora, pues, el gobierno sigue siendo el culpable, pero sigue siendo el culpable porque un grupo de personas así lo planteó. Tenemos que reducir el poder del gobierno. Y entonces, ahora el gobierno, pues, no tiene fuerza para poner orden, no tiene fuerza para poder tener una construcción, un diálogo social que nos plantee alternativas de progreso y de crecimiento y desarrollo en nuestras comunidades. Así no ha venido sucediendo y eso es lo que nos preocupa aquí en la forma de gobernar en el estado de Guanajuato. Afectan los intereses de los empresarios. Todos lo sabemos a qué empresarios se están extorsionando, sabemos el sector hotelero cómo está sufriendo. Y hoy los diputados del Partido Acción Nacional vienen a incrementar el impuesto en el hospedaje en el estado de Guanajuato en más del 4.5%. Afectan a la hotelería, afectan al turismo, incrementaron el porcentaje de impuesto al consumo del alcohol. Por supuesto, es lo que más goza la gente en la República Mexicana, ¿no? O a nivel mundial, consumir alcohol. Bueno, es infalible, ahí van a recaudar más impuestos, ahí van a obtener más ingresos para su nueva ley de ingresos que va a entrar en vigor en el 2020. Aumentaron la tasa al impuesto celular para personas físicas en el estado de Guanajuato. Más impuestos para los trabajadores. Grabaron el hospedaje, como les estaba diciendo, grabaron el consumo al alcohol y grabaron la enajenación por bienes inmuebles. No hay una profunda sensibilidad ante lo que está ocurriendo. Si verdaderamente pugnaran por esta política que habían venido abonando durante las últimas 3 décadas, no aumentarían los impuestos, no afectarían los intereses de los empresarios y de los trabajadores que se asientan en el estado de Guanajuato. Varias familias ya han huido del estado de Guanajuato. Propios políticos se sabe que han huido del estado de Guanajuato porque ven amenazados su patrimonio, su estabilidad. Y no están aquí trabajando, y no están aquí residiendo en enfrentar las circunstancias por las cuales ellos están representando en distintas áreas de la función pública en el gobierno. Los diputados, ¿qué están pensando? Estos diputados del Partido Acción Nacional que controlan el Congreso, que favorecen incrementar y crear nuevos impuestos para ayudar al gobernador a gastar más. ¿Pero a gastar más en qué? No tenemos seguridad, que es lo primordial. Su nueva creación de la Fiscalía no ha venido funcionando y el señor que ratificaron en Seguridad Pública no ha venido desempeñando pues lo que vendríamos a esperar, porque todos los días nos quitan los vehículos, porque todos los días asaltan nuestros hogares, porque todos los días balacean nuestros negocios, nos dejan cartulinas, extorsionan nuestro patrimonio, nuestra propiedad, que durante generaciones, familias han venido trabajando durante generaciones para construir un patrimonio, para obtener propiedad, y esto viene a perderse de un momento a otro por este gobierno que ha fallado, por este gobierno que había venido luchando en no tener injerencia, en no tener poder, porque hay que liberar todo el mercado. Y eso es lo que está pasando con el mercado, porque todos estos ideólogos, todos estos grandes pensadores dicen que el libre mercado, la libertad de comerciar, pues nos garantiza progreso. Y hoy lo que estamos viendo es que en Estados Unidos de Norteamérica hay un gran mercado de consumidores de drogas que en nuestra República Mexicana pues vinieron a consolidarse grupos criminales para producir esas drogas que tanto necesitan ahí en Occidente, en Estados Unidos de Norteamérica, y además intercambian y trafican con armas, y eso viene a revertir nuestra paz social. Eso viene a provocar la violencia que estamos palpando en nuestro país. Esa es la regulación que necesitamos. Los Estados Unidos de Norteamérica han venido a provocar esto, con sus propias políticas y por sus propias faltas de atender la salud mental, la salud pública de sus ciudadanos. Su violencia está contagiando nuestro país. Su violencia contagia, tanto lo vemos en la frontera.
ahí se palpa el contagio de la violencia que está ocurriendo en la relación bilateral de unos con otros. Por eso nos importa tanto la relación bilateral, porque en la medida en que Estados Unidos de Norteamérica esté bien, nuestro país va a estar bien. En la medida en que México esté bien, Estados Unidos de Norteamérica va a estar bien. Pero no lo han comprendido los últimos dirigentes nacionales, no lo han venido a comprender los dirigentes de la región, no lo han venido a comprender los dirigentes del continente americano. Por eso hay una manifestación de parte de los ciudadanos, de parte de los jóvenes, en que queremos un cambio, en que queremos una verdadera transformación para bien de nosotros, para bien de nuestras familias. Eso es lo que nos apremia y en eso vamos a estar trabajando en el año 2020, pero tenemos que estar alertas porque un grupo de personajes que vinieron a fraguar estas políticas contraproducentes contra el desarrollo y bienestar de los guanajuatenses siguen abonando a lo mismo en el estado de Guanajuato por defender su reducto de poder ante el embate de la pérdida de sus privilegios a nivel república. Por eso están tan preocupados, pero siguen viniendo a afectar los intereses de los ciudadanos. Esto, los impuestos, la creación de los nuevos impuestos, la falta de garantías de seguridad pública, la insensibilidad de nuestros representantes, de los diputados, al no decir nada, guardar omisión absoluta ante los familiares, estudiantes, colegas que han sido asesinados en este estado de Guanajuato a manos del crimen organizado. Es verdaderamente una insensibilidad. Tenemos que alzar la voz, tenemos que decir que no está bien. No está bien esto para nadie, no está bien lo que está haciendo el gobierno, no está bien su función de gobierno. Además, ahora viene el gobernador a decir, yo no me levanto temprano, porque el presidente, a pesar de que se levanta temprano, no resuelve las cosas. Bueno, sí, señor gobernador, si usted tuviera los índices de seguridad pública ejemplares para el nivel república, no se levante temprano. Pero tiene que abonar y tiene que respetar también la federación, el ejercicio de la federación. Tiene que coordinarse con el Ejecutivo Federal para ver cómo resolvemos este tema. Y no puede venir a dar este tipo de respuestas simplonas ante la ciudadanía que verdaderamente estamos preocupados. ¿Cómo es posible lo que está pasando en Celaya, en Cortázar, en Jaral, en Villagrán, en Salamanca, en Salvatierra, en Pueblo Nuevo, en Guanímaro? ¿Cómo es posible lo que está pasando en León, Guanajuato? No es posible. No es posible tolerar esto. No es posible tolerar la violencia con la que esto está sucediendo y verdaderamente no vemos una situación creativa para contrarrestarlo de parte del gobierno. La única solución es mátense todos, mátense y defiéndanse como puedan. Si te viene a afectar aquí el crimen organizado, a tu negocio, a tu patrimonio, el gobierno no responde con darte un seguro de vida, con darte un seguro a tu patrimonio, a tu trabajo que tantos años, durante décadas, durante generaciones te ha venido a costar obtenerlo. Eso no lo hace el gobierno. No es posible la insensibilidad, la indiferencia que tiene ante lo que se está palpando en esta entidad guanajuatense. Eso nos apremia hoy. Eso nos convoca como ciudadanos, como verdaderos líderes, como verdaderos personajes que importan el bienestar de sus familias y no la omisión que están haciendo alcaldes, diputados, congresistas. No pasa nada, en decir, no pasa nada. Y no me entero de los asesinatos contra estudiantes en mi delegación, en mi municipio, en mi estado, y no me entero de las extorsiones a los empresarios, no me entero de las extorsiones a las escuelas, de la pérdida de patrimonio de las familias, de la lucha y del esfuerzo que hacen todas las familias por llevar a sus hijos a una institución educativa y en el trayecto te pueden matar, te pueden quitar tu carro y pueden secuestrar a tu hijo. Eso no es posible. Es verdaderamente una vergüenza lo que está pasando en el estado de Guanajuato. Deberíamos pedir la destitución de todos estos funcionarios de forma inmediata. ¿Y saben qué? Tenemos respaldo y tenemos la responsabilidad de hacerlo válido porque constitucionalmente así lo creamos desde el año 1917. Honramos todos los años la creación de nuestra Constitución y bueno, el poder dimana del pueblo. Así nos lo dijo nuestra Constitución y tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo factible.